Se les conoce como los Borosh-Di, criaturas que, según antiguos relatos del norte, eran guardianes de secretos enterrados en el hielo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados juraron haberlos visto con sus propios ojos. Esta es una historia que no aparece en los libros de historia, un archivo perdido, una confesión rescatada de un diario ennegrecido por el frío y por el miedo. Todo ocurrió cerca de Leningrado, en pleno invierno de 1943, cuando el hambre y la desesperación empujaban a los hombres al borde de la cordura. Un grupo de soldados soviéticos fue enviado a explorar un bosque congelado, equipados con visores experimentales de espectro rojo, desarrollados por científicos que ya no existen. Comenzaron a ver lo que ningún ojo humano debería ver: sombras que flotaban, siluetas que susurraban nombres, y lo peor, una inteligencia oculta observándolos desde más allá del velo. No es ficción. Esta historia está inspirada en documentos clasificados y testimonios olvidados, guardados por décadas en silencio, porque no todo lo que ocurrió en la guerra puede explicarse con armas y batallas. Algunas cosas simplemente acechan. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete ahora y ayúdanos a mantener viva la verdad. Sin más demora, vamos directo al punto. 1. Sombras en la nieve, cerca de Leningrado, enero de 1943. ¿Deseas que prepare la miniatura o imagen del momento más impactante de esta historia? Desde el inicio de la guerra, los rumores sobre experimentos prohibidos se esparcieron como un susurro enfermo entre las montañas nevadas de los Urales. Pero hubo uno en particular que fue enterrado más hondo que los demás. No por temor a que el enemigo lo descubriera, sino por miedo a que algo escapara. Porque en ese rincón helado del mundo no estaban creando un arma. Estaban despertando algo que nunca debió ser visto. 1942, un grupo de científicos soviéticos instaló un laboratorio clandestino bajo una antigua base minera, perdida entre glaciares y niebla perpetua. Lo dirigía el doctor Mikhail Voronin, un físico brillante obsesionado con lo invisible. Su obsesión comenzó tras interceptar documentos alemanes que hablaban de una sustancia experimental, dianin. No era un gas venenoso ni un explosivo, era otra cosa. Un compuesto destinado, según los archivos, a revelar lo que ellos llamaban la energía sutil del alma, humana. Los nazis habían abandonado la investigación tras una serie de incidentes inexplicables. Pero Voronin no se detuvo. Modificó el compuesto y desarrolló un visor especial, calibrado para leer espectros de luz fuera del rango visible. Lo bautizaron como ojo rojo. A través de ese lente, decían, uno podía ver más allá del cuerpo y tal vez más allá del velo de la realidad. Los primeros ensayos con animales fueron inquietantes. Los conejos se agitaban hasta quedar inertes, mirando fijamente una esquina vacía del laboratorio, como si algo los observara desde la nada. Uno de los perros de prueba se lanzó contra la pared de metal, destrozándose en el intento de escapar de lo que fuera que vio. Pero lo que ocurrió con el primer voluntario humano desató el verdadero horror. Nikolai Yershov, un joven recluta sin familia, fue elegido por su docilidad. Le colocaron el visor durante 5 minutos, solo 5. Al principio no dijo nada. Luego comenzó a temblar. Después gritó. Un grito seco, primitivo, que no parecía de este mundo. Se arrancó las uñas con sus propios dedos mientras suplicaba que lo alejaran del susurro bajo el hielo. Decía que había una sombra atrapada en el fondo del lago congelado que usaban como zona de pruebas.
una presencia que no tenía rostro pero sí intención, que lo había visto y ahora lo seguía. Desde ese día, los hombres del laboratorio comenzaron a comportarse de forma extraña. Algunos se despertaban empapados, diciendo que habían soñado con ojos flotando bajo el agua. Otros afirmaban escuchar pasos en los pasillos metálicos, siempre detrás de ellos, aunque nunca había nadie. Y una mañana, al revisar las cámaras de vigilancia del lago, notaron algo imposible. Una figura humanoide, quieta bajo el hielo, con los brazos extendidos hacia la superficie. No estaba ahí antes. Nadie la colocó. Y lo peor, parecía estar más cerca con cada amanecer. La criatura, si es que puede llamarse así, no caminaba, no rugía, no tenía rostro. Era solo una silueta oscura, delgada, amorfa, que crecía en las mentes de quienes la veían, como si se alimentara del miedo mismo. Comenzaron a llamarla la sombra de Dianin, y cuando uno de los científicos fue encontrado sentado frente al lago, con la mirada vacía y las manos cubiertas de cristales de hielo, supieron que ya no había retorno. El experimento fue abortado, o al menos eso se dijo. El laboratorio fue sellado. Documentos fueron destruidos, y los pocos sobrevivientes enviados a frentes remotos, silenciados por órdenes superiores. Pero hay quienes aseguran que la criatura aún está ahí, atrapada bajo capas eternas de hielo, esperando el momento en que alguien vuelva a buscar respuestas entre las sombras, o se atreva a mirar demasiado profundo con un visor que nunca debió construirse. Porque hay secretos que no pertenecen al hombre, ecos que solo deberían escucharse en el otro lado. Y en algún rincón olvidado de los montes Urales, la sustancia prohibida aún late, agrietando la barrera entre lo real y lo que vive debajo. ¿Escuchas eso? No te acerques al lago, nunca después del anochecer, bajo los escombros ennegrecidos de una biblioteca en ruinas, mientras la nieve cubría los cadáveres. Los rastros del pasado, como un sudario gélido sobre San Petersburgo, un grupo del NKVD encontró algo que no debía ser hallado. No eran armas ni códigos enemigos, eran papeles antiguos, manuscritos polvorientos con una tinta que aún parecía húmeda, páginas que nunca debieron sobrevivir a las llamas ni al tiempo. Lo que contenían no era conocimiento, era una advertencia. Todo comenzó tras un bombardeo alemán que redujo a cenizas el viejo edificio de la biblioteca central de la ciudad. Durante la limpieza del sótano, los agentes de inteligencia toparon con una cámara sellada, protegida por símbolos arcanos grabados en piedra. Dentro, docenas de cajas contenían documentos espiritistas del siglo XIX, muchos firmados por miembros de una organización oculta, la Sociedad Teosófica Rusa. Los textos hablaban de seres que no pueden ser tocados, pero sí sentidos, entidades que se alimentaban de la desesperación y que rondaban los campos donde la vida había sido arrancada. Se referían a ellos como los testigos silenciosos, aunque siglos después serían conocidos en círculos prohibidos como los que observan. Según los escritos, estos entes no podían ser vistos a simple vista. Solo ciertos lentes de cristal rojo, bautizados como espejos del alma rota, permitían verlos por un instante, y solo si uno estaba lo suficientemente herido, lo suficientemente vacío. Los investigadores del NKVD ignoraron la advertencia. Pensaron que era charlatanería antigua. Pero cuando uno de los agentes desapareció, tras mirar fijamente una de las lentes encontradas junto a los documentos, comenzaron a sospechar que no estaban solos en el sótano. Se sentía una presión constante. El aire se volvía denso. A ratos, la luz de las linternas parecía apagarse sin razón, y algunos juraban que, al fondo del pasillo,
Entre los estantes calcinados se formaban siluetas borrosas, delgadas, como sombras mal dibujadas que no se movían, solo miraban. Entre los textos encontraron una carta desesperada, escrita en 1887 por un monje de un monasterio cercano a Kazán. Advertía que el uso continuo de los lentes había abierto una grieta, un espacio donde la tristeza no moría, solo se acumulaba. Decía que los testigos no hablaban, pero que sus ojos, cuando eran revelados, mostraban la verdadera forma del dolor humano. Una visión tan intensa, tan deformada, que no podía olvidarse jamás. Lo más inquietante vino después. Informes filtrados mostraban que la Ahnenerbe, la rama esotérica del régimen nazi, también buscaba estos documentos. Se sabía que varios monasterios en Ucrania y Bielorrusia habían sido saqueados en busca de el ojo de los lamentos, una lente original que permitiría ver directamente a los entes. Lo buscaban no para destruirlo, sino para usarlo. Pero lo que ninguno de ellos entendía era que estos seres no eran simples fantasmas o alucinaciones, eran ecos conscientes, observadores eternos del sufrimiento humano. No atacaban, no gritaban, solo aparecían donde el dolor se había cristalizado, donde la angustia era tan intensa que rompía la tela del mundo. Aquel sótano fue clausurado poco después, oficialmente por riesgo estructural, pero algunos agentes nunca volvieron a hablar después de aquella misión. Uno de ellos, antes de ser internado en una institución psiquiátrica militar, solo repetía una frase: los ojos están abiertos y no parpadean jamás. Hay herencias que no deben reclamarse, sombras que no deberían ser vistas, y si alguna vez encuentras un cristal rojo entre los restos de una guerra, no lo mires, porque los testigos silenciosos aún están ahí, observando, esperando, alimentándose de las grietas invisibles que deja el sufrimiento. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que grita, es lo que guarda silencio. Durante el crudo invierno de 1943, en un hospital militar improvisado entre los bosques congelados de Luga, algo comenzó a susurrar entre los pasillos. No eran voces humanas, eran ecos profundos, apagados, como si las paredes mismas respiraran un lamento antiguo. Aquello que ocurrió allí no quedó registrado en los archivos oficiales, pero hay quienes todavía recuerdan los gemidos que venían del techo en las noches más frías. Hay quienes aún lo llaman el hospital que llora. Natalia Belova era una enfermera con nervios de 1900. Había visto el dolor más crudo, las heridas más profundas, pero lo que vivió en aquel lugar fue distinto. No tenía forma, no tenía explicación, y aún así la perseguiría por el resto de su vida. Todo comenzó cuando varios heridos comenzaron a delirar por la fiebre. No era inusual que soldados inconscientes murmurasen nombres o frases sin sentido, pero esta vez todos repetían lo mismo, como si compartieran un mismo sueño. Están mirándome, están justo encima. Al principio, Natalia pensó que se trataba de coincidencias, el calor, el trauma, el miedo. Pero cuando uno de los soldados intentó arrancarse los propios vendajes, gritando que las miradas le quemaban el pecho, algo en ella cambió. Su hermano, un ingeniero de campo, le había traído del frente un objeto confiscado, un visor experimental con filtros ópticos rojizos, de aquellos que decían revelar patrones espectrales. Natalia, movida por una mezcla de curiosidad y terror, decidió usarlo durante su turno nocturno. Y entonces lo vio. Las luces estaban apagadas, el silencio lo cubría todo como una sábana pesada. Pero a través del visor, el techo del hospital se transformó. Decenas, quizás cientos, de formas flotaban suspendidas en la oscuridad.
Siluetas pálidas, deformes, con ojos como brasas encendidas, fijos, inmóviles, observando desde arriba. No se movían, solo estaban allí como si hubieran estado desde siempre, ignorados por todos, hasta ese momento. Natalia se paralizó. Sabía que si hacía ruido, si llamaba a alguien, las figuras podrían notarla, pero fue demasiado tarde. Una de las entidades descendió lentamente, flotando en silencio como una sombra líquida. Se acercó a la cama del joven soldado Iván Tikhonov, quien ya agonizaba por una infección que no cedía. El espectro lo atravesó, como una niebla densa atravesando fuego moribundo. El cuerpo de Iván se arqueó levemente. Luego, una calma imposible lo envolvió. Natalia jura que lo vio sonreír, pero no era una sonrisa humana. Sus labios se curvaron con una quietud antinatural y sus ojos, completamente en blanco, se abrieron de par en par antes de cerrarse para siempre. Después de esa noche, Natalia no volvió a usar el visor. Lo enterró detrás del hospital, en un bosque al que nadie más se atrevía a entrar. Pero las visiones no desaparecieron del todo. Algunos pacientes empezaron a llorar sin saber por qué. Otros decían que algo se sentaba sobre su pecho mientras dormían, y una enfermera juró que vio lágrimas cayendo de una lámpara rota del pasillo, lágrimas oscuras que dejaban un rastro imposible sobre el suelo de piedra. El hospital fue evacuado semanas después por razones nunca explicadas del todo. Oficialmente fue por riesgo estructural. Extraoficialmente, porque nadie quería pasar otra noche allí. Se dice que si uno se acerca al lugar en ruinas, aún puede escucharse el llanto. No el de los vivos, ni el de los que partieron, sino el de ellos, los que observan desde arriba, los que se alimentan del último suspiro, los que esperan que alguien alguna vez vuelva a mirarlos, porque hay lugares que no sanan, lugares que lloran, y no por los que se fueron, sino por lo que quedó. En los últimos meses de 1944, mientras la nieve cubría los campos como una mortaja silenciosa, los cielos sobre Pskov se volvieron extrañamente densos, más allá de lo meteorológico. Algo invisible se movía entre las nubes bajas y los árboles congelados. No era enemigo, no era aliado, era algo que no pertenecía a este mundo. Y los primeros en verlo fueron los que volaban de noche, aquellos que usaban los visores rojos. En una base aérea remota del oeste soviético, pilotos de reconocimiento nocturno comenzaron a ser entrenados con tecnología experimental. Les entregaron unas extrañas gafas con lentes teñidas de carmesí. El objetivo, según el alto mando, era detectar señales ocultas de movimiento térmico. Pero los rumores entre los mecánicos eran otros. Se decía que esas lentes permitían ver más de lo que uno debía. El comandante Anatoly Petrov era el primero de su escuadrón en usarlas durante un sobrevuelo real. Noche cerrada, viento cortante, nada en el radar. Pero a los pocos minutos en el aire, su voz crujió por la radio con un tono que nadie había escuchado antes. «Están caminando sobre los árboles. No deberían, pero lo hacen». El operador en tierra intentó contactarlo de nuevo, pero solo escuchó estática. Las cámaras del avión, automáticas y protegidas contra fallas, se apagaron al mismo tiempo. Petrov regresó a la base una hora después. Ileso, sin señales de combate. Pero algo en él no encajaba. Estaba demasiado tranquilo, como si su alma hubiera aterrizado en otro lugar. Cuando el comandante de tierra lo interrogó, Anatoly simplemente respondió: «No recuerdo nada, solo el silencio y los ojos». Uno de los mecánicos, Boris Malyutin, notó un detalle inquietante mientras revisaba el aparato. Petrov no parpadeaba, en ningún momento. Podía pasar minutos mirando el horizonte sin mover un solo músculo de la cara,
como si su cuerpo estuviera habitado por otra cosa. Dormía poco, hablaba menos, solo garabateaba en su cuaderno, con manos temblorosas, figuras que nadie comprendía, criaturas con extremidades largas, cabezas alargadas como insectos y ojos como carbones encendidos. 3 días después, antes del amanecer, el cuerpo del comandante fue encontrado sentado frente al hangar. Tenía una herida en el pecho, no había señales de forcejeo, ni arma cerca. En su mano, apretado entre los dedos, sostenía un dibujo infantil hecho con crayones. Una figura solitaria de pie en la nieve, rodeada de sombras con ojos rojos, todos mirando hacia abajo, hacia él. Tras el incidente, el uso de las gafas fue suspendido sin explicación. El informe médico oficial habló de colapso psicológico. Pero entre los pilotos, la historia se extendió como un secreto maldito. Petrov había visto algo entre los árboles, algo que no debía ser observado, y cuando lo hizo, algo también lo vio a él. Desde 1906. Entonces, se dice que en ciertas noches, cuando el cielo está demasiado quieto y el bosque bajo parece susurrar, pueden verse sombras moviéndose entre las ramas altas. Nadie se atreve a mirar con filtros rojos. Nadie quiere saber si los ojos aún están allí, porque el cielo en tiempos de guerra no solo guarda enemigos humanos, también es un espejo, y a veces devuelve una imagen que no pertenece a este mundo. Aún hoy, en los restos abandonados de aquella base, los árboles parecen inclinarse hacia la pista, como si escucharan, como si recordaran, y si uno se queda en silencio absoluto, puede jurar que algo se arrastra sobre sus copas, sin tocar jamás el suelo. En lo profundo de los bosques congelados de Karelia, donde el viento se arrastra como un lamento antiguo entre las ruinas de la guerra, yace un búnker que no fue construido solo con concreto y acero, sino con secretos. Un lugar sellado no para proteger vidas, sino para contener algo que nunca debió ser liberado. Durante el crudo invierno de 1943, un escuadrón finlandés, aliado con las fuerzas alemanas, recibió la orden de investigar un puesto soviético abandonado. El búnker, oculto bajo la nieve y el silencio, no figuraba en los mapas oficiales. No había señales de combate, ni cuerpos, solo un silencio absoluto, espeso, como si el tiempo allí adentro se hubiera detenido. Iban equipados con visores nocturnos modificados por la ANNRB, dotados con un filtro rojo experimental. Se decía que permitían ver mejor en la oscuridad profunda, pero algunos sabían que su verdadero propósito era otro. El comandante Mikko Laine, un hombre frío y calculador, lideraba la patrulla. Al principio, el lugar parecía desierto, pasillos largos, húmedos, sin rastro de vida, pero al adentrarse, comenzaron los susurros. No venían de las radios ni de los ecos, sino del interior mismo de los muros, como si el concreto respirara. Uno a uno, los soldados comenzaron a actuar de forma extraña. El soldado Jari afirmó haber visto a su hermano muerto caminando delante de él, con el uniforme desgarrado y los ojos vacíos. Otro, Viljo, disparó contra una sombra que solo él parecía ver. Estaba parado en la esquina. Era yo, pero más viejo, más roto. Las cámaras térmicas no registraban nada, pero los visores rojos mostraban otra historia. A través de ellos, el búnker no estaba vacío. Estaba habitado por figuras borrosas, deformadas por la niebla de la memoria. Eran ellos mismos, retorcidos, repitiendo movimientos, caminando en círculos por los corredores, observándose, imitándose, como si algo hubiera absorbido sus imágenes, sus pensamientos, y ahora las estuviera reproduciendo una y otra vez. Días después, los operadores perdieron todo contacto con el escuadrón. Un grupo de rescate llegó,
solo para encontrar un escenario imposible, silencio total, sin señales de lucha, pero con un aire denso que erizaba la piel. El comandante Miko fue hallado en una de las salas interiores, de rodillas, con un cuchillo clavado en el cuello y una palabra grabada con precisión enfermiza sobre su pecho: «Ven». No había rastros de lucha. Parecía haberse ofrecido. El último sobreviviente fue encontrado inconsciente, abrazado a su fusil. En la pared detrás de él, escrito con carbón y temblorosa urgencia, había una única frase: «El búnker no está vacío, está esperando». Desde entonces, la entrada fue sellada con concreto armado. Pero algunos soldados de la zona afirman que en ciertas noches, cuando el viento deja de soplar y el mundo queda en silencio absoluto, pueden escucharse pasos rítmicos bajo la tierra, como un eco que camina en círculos, sin descanso. El búnker no fue construido para la guerra, fue construido para encerrar una réplica imperfecta del alma, un espejo maldito que toma lo que ve y lo devuelve deformado. Si alguna vez te acercas a Karelia y sientes que alguien camina detrás de ti, no mires atrás. Podrías encontrarte contigo mismo y ya no ser capaz de regresar entre los muros agrietados de una instalación oculta en las afueras de Novgorod. El NKVD condujo uno de los experimentos más oscuros de toda la guerra. No se trataba de armas ni de interrogatorios tradicionales. Aquello que investigaban no era tangible. Era algo que residía en el límite de la visión, en el borde de la mente. Un punto invisible donde se cruzaban el juicio humano y algo más. Los archivos, sellados durante décadas, hablaban de un visor especial, un dispositivo óptico de espectro rojo, diseñado no para ver mejor, sino para revelar lo que no debía ser visto. La tecnología había sido modificada a partir de prototipos alemanes, recuperados en monasterios saqueados. Pero los soviéticos querían algo más directo. Decidieron probarlo en prisioneros políticos, condenados por traición, insubordinación o simplemente por pensar diferente. Uno de los casos registrados fue el del teniente Arkady Ilin, acusado de haber entregado coordenadas sensibles al enemigo. Un hombre frío, silencioso, sin signos de remordimiento, hasta que le colocaron el visor frente a un espejo roto en una celda oscura. A los pocos segundos, Arkady rompió su mutismo. Comenzó a temblar. Luego, las lágrimas. Gritaba que algo lo miraba desde el reflejo, que el ojo del diablo lo había encontrado. Decía que no era un ojo humano, que ardía como fuego líquido, flotando en medio de una figura encapuchada que no tenía rostro, solo sombras. No se mueve, no respira, solo juzga. Fue lo último que dijo antes de colapsar. Los agentes no comprendían lo que había visto, pero la descripción encajaba con informes secretos de múltiples frentes. Soldados que, antes de perder la razón o desaparecer misteriosamente, afirmaban haber visto una figura solitaria, alta, envuelta en una capa oscura, con un único ojo centelleante. A veces aparecía reflejada en el agua, otras en fragmentos de metal, siempre observando, siempre en silencio. Algunos decían que era una manifestación de culpa, otros que se trataba de una entidad real que emergía allí donde la mente se quebraba por el horror. Pero todos coincidían en lo mismo. Cuando el ojo que juzga aparecía, ya era demasiado tarde. El experimento fue cancelado semanas después, tras la desaparición de 2 agentes que decidieron probar el visor entre ellos. Solo se encontró una cinta con sus voces susurrando cosas ininteligibles y un espejo completamente ennegrecido que parecía haber sido quemado desde dentro. Aquel objeto fue guardado en un compartimento sellado. Los pocos que lo han visto desde entonces aseguran que su superficie ya no refleja el entorno, sino una figura inmóvil,
encapuchada, esperando pacientemente del otro lado. Hoy en día, los sótanos de esa instalación permanecen sellados, pero hay soldados que afirman haber sentido su presencia incluso lejos del lugar, en campamentos abandonados o durante misiones nocturnas. El ojo sigue abierto. No busca venganza ni redención, solo observa y decide, porque hay cosas que no se pueden ocultar para siempre. Y cuando lo desconocido te juzga, ni la oscuridad te protege, nunca te mires en un espejo si estás solo. Y si lo haces, nunca, jamás, uses un visor rojo. Las trincheras al norte del lago Ladoga eran más que barro y alambre. Eran fosas abiertas, donde el hielo enterraba los gritos y el tiempo se detenía. Allí, en medio de un infierno de fuego y escarcha, algo más antiguo que la guerra, despertó bajo los pies de los soldados. No era un enemigo visible, no usaba uniforme, no obedecía órdenes, y solo se mostraba a quienes se atrevían a ver más allá. Era el invierno de 1942. Una tormenta de acero caía sobre la línea de defensa soviética mientras los hombres, agotados y casi ciegos por la nieve, se refugiaban entre los muros congelados de la trinchera. Las comunicaciones estaban cortadas, la munición escasa y la única esperanza residía en una tecnología experimental recién llegada del frente oriental. Visores con filtros espectrales rojos. Se decía que revelaban movimientos ocultos. La mayoría no confiaba en ellos, pero esa noche no quedaba otra opción. Uno por uno, los soldados comenzaron a colocarse los dispositivos, con las manos temblorosas por el frío y el miedo. Esperaban ver siluetas enemigas entre los árboles. Pero lo que apareció fue otra cosa, algo mucho peor. Delante de ellos, la nieve comenzó a abrirse sola, como si algo respirara bajo la superficie. A través de los visores se veían manos emergiendo lentamente del suelo, con dedos alargados y piel desgarrada. Algunos cuerpos, rotos e incompletos, se arrastraban entre los sacos de arena, dejando estelas oscuras sobre el hielo. No eran enemigos, no eran hombres, eran ecos, y en lo alto del cielo, flotando entre las columnas de humo, surgieron figuras aladas, enormes, sin forma definida. Parecían dragones, pero no tenían escamas ni alas reales. Eran humo y fuego, retorciéndose en el aire como si buscaran presas invisibles. Sobrevolaban los nidos de ametralladoras y con cada paso, los soldados sentían un peso en el pecho, como si les arrancaran algo por dentro. Un joven fusilero, Pavel Makarov, gritó de repente, cayó de rodillas sollozando y arrojó su visor lejos como si quemara. Juró que había visto el rostro de su madre, muerta hacía años, entre los espectros, que ella lo había llamado por su nombre y que sonreía. Esa noche, el horror no vino en forma de bombas ni ráfagas. Fue silencioso, fue íntimo. Los hombres comenzaron a susurrar oraciones en voz baja, abrazando crucifijos oxidados, cartas de familia, cualquier cosa que los conectara con la realidad. Algunos simplemente abandonaron la trinchera al amanecer, caminando hacia la niebla blanca sin decir palabra. Desertores, sí, pero también marcados. Ninguno volvió a ser visto. Los oficiales redactaron un informe breve: efecto adverso de tecnología óptica no comprobada. El documento fue sellado, las lentes confiscadas y las trincheras abandonadas poco después. Hoy, nadie patrulla esa zona. Los árboles no crecen cerca. El viento no sopla igual allí. Y hay quienes dicen que en ciertas noches, si uno se acerca demasiado, puede escuchar pasos en la nieve, arrastrados, húmedos, persistentes, fantasmas no de hombres, sino de recuerdos que no pudieron ser enterrados.
porque la guerra no solo deja cicatrices en el cuerpo, también abre portales, y algunas trincheras no fueron excavadas por soldados, sino por lo que vino después. Cuando las tropas soviéticas finalmente rompieron el cerco de Leningrado, no solo liberaron una ciudad consumida por el hambre y el frío, también desenterraron los ecos de algo más oscuro, algo que había convivido con los vivos en silencio, observando desde las sombras. Y aunque los informes oficiales solo hablaban de victorias, entre los susurros de los veteranos se repetía una presencia, una figura imposible, constante, como si la guerra hubiese despertado algo que no pertenecía al mundo humano. Se le conocía con diferentes nombres. Algunos lo llamaban el Mirador, otros simplemente él. Aparecía en los días más fríos, durante las noches más largas, cuando la ciudad parecía rendida. Era alto, delgado, completamente inmóvil. No tenía boca. Su rostro era liso como mármol quebrado, excepto por los ojos, dos brasas ardientes que no parpadeaban jamás. Los que usaban visores espectrales, equipamiento experimental entregado en secreto a ciertas unidades, afirmaban que su figura era tan nítida como la de un soldado real. No una sombra, no un reflejo. Estaba ahí, de pie en medio de los escombros, entre columnas destruidas, junto a cuerpos cubiertos por la nieve, siempre mirando, siempre presente. Nadie lo vio caminar, nadie lo oyó hablar, pero todos sabían que los estaba juzgando. Cuando alguien intentaba dispararle, desaparecía. No con violencia, no huyendo. Simplemente dejaba de existir ante sus ojos, como si nunca hubiera estado allí, pero siempre volvía. A veces en el mismo sitio, a veces más cerca. Uno de los testimonios más estremecedores vino del soldado Leonid Tarasov, que aseguró haberlo visto al otro lado de una barricada durante una noche sin combates. Dijo que el mirador lo observó por horas, sin moverse ni un centímetro, hasta que Leonid, incapaz de soportar la presión de su mirada, se arrancó el visor y lo enterró bajo el barro. A partir de ese día, cubría sus ojos con trapos sucios. Prefería caminar a ciegas que arriesgarse a verlo de nuevo. No era un enemigo, pero tampoco era un fantasma. Era un juez, y todos sabíamos que tarde o temprano te iba a señalar. Escribió en su cuaderno antes de ser evacuado por colapso nervioso. Se descubrió que otros soldados hacían lo mismo. Cubrían las lentes con barro, grasa de motor o trozos de tela ennegrecida. No querían ver más, no querían ser vistos. La paranoia se extendía como una infección. Nadie dormía tranquilo. Algunos comenzaron a murmurar que él no se alimentaba de cuerpos, sino de pensamientos, que cuanto más miedo sentías, más claro se volvía, más real, como si el horror lo trajera al mundo. Cuando la ciudad fue liberada, se encontraron decenas de visores rotos o abandonados. En muchos de ellos, las lentes estaban rayadas con uñas, con piedras, con desesperación. No quedaba duda. Algo había sido visto por demasiados. Los altos mandos silenciaron los rumores. Los informes fueron archivados bajo sellos de seguridad máxima. Pero entre los veteranos, en conversaciones ahogadas por el vodka y el insomnio, aún se repite la advertencia. Si alguna vez ves un par de ojos encendidos en medio del invierno, no lo mires fijo, no pienses en él, no lo nombres, porque si te nota, ya estás marcado. Y en las noches más silenciosas de Leningrado, cuando la ciudad duerme y la historia parece olvidada, algunos juran ver una silueta inmóvil entre los edificios viejos, alta, encapuchada, sin rostro, observando, esperando, juzgando. Nunca estuvieron solos, ninguno de ellos, ni los soldados exhaustos atrapados entre las ruinas heladas de Leningrado.
ni los médicos que juraban escuchar susurros entre los pasillos vacíos de los hospitales, ni los pilotos que regresaban con la mirada perdida como si algo los hubiera seguido desde el cielo. Aquel informe, redactado en papel rugoso con tinta temblorosa, fue clasificado como delirio inducido por fatiga. Pero entre los márgenes, anotado a mano por alguien que seguramente ya no está, se leía una frase que nadie supo explicar. No se trata de ver, se trata de ser visto. Los visores, diseñados para detectar al enemigo, terminaron revelando algo más. Algo que siempre estuvo allí, al margen de nuestra percepción. Algo que esperaba. ¿Y si esas criaturas que aparecían bajo el espectro rojo no eran producto de la imaginación, sino fragmentos de una realidad paralela, solapada con la nuestra? Una capa de existencia que solo se manifiesta cuando el dolor, el miedo y la soledad alcanzan su punto más profundo. El capitán Volkov desapareció sin dejar rastro semanas después de entregar su testimonio. Algunos dicen que desertó, otros que fue internado. Pero su cuaderno personal, recuperado años más tarde, tenía una última página escrita con trazo irregular. Los vi, me vieron, y ahora siempre están cerca. Afuera, la nieve sigue cayendo sobre los bosques silenciosos. Y aunque la guerra terminó, hay lugares donde el frío no se ha ido, donde el tiempo parece detenido, y donde, si uno observa con atención, puede ver luces rojas parpadeando entre los árboles, como ojos encendidos en medio de la nada. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí con uno de esos visores en las manos? ¿Qué otras historias ocultas de la guerra deberían ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.